Vamos a conversar con Michelle Miranda, ella es analista mexicana. Vamos a conversar sobre la situación que se vive en México en este momento. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por allá. Miguel del Castillo, muy buenas tardes. Qué gusto estar en tu auditorio allá en Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michelle? Bueno, te está escuchando todo el Perú. Estamos pasando todo el mundo una situación así complicada y bueno, nos sorprendía mucho pues que el presidente mexicano no tomó muy en serio, parece que se contagió. Lo que se contagió fue la confianza de Donald Trump, al parecer, en México, y salía en actos públicos retando al COVID-19. ¿Cuál ha sido la situación que nos puedes contar, Michelle, y cuáles son las medidas que se han tomado ya de parte del gobierno mexicano? Fíjate, Miguel, que muy delicado, porque el presidente todavía hace un par de semanas declaraba que no nos tomáramos tan en serio la pandemia, ¿no? Que no era de gravedad y que su mortalidad no era de alto riesgo, ¿no? El día 29 de febrero todavía dijo que iban a seguir los abrazos y el contacto con la gente. Delicado porque además él permitió que entraran aviones y embarcaciones de personas del extranjero, de Asia y de Europa, que ya estaban viviendo la contingencia. Permitió que se llevara a cabo el concierto de 66,000 personas Vive Latino, y no tomó medidas desde el principio, vaya, y me gustaría dividirlo en dos rubros, ¿no? Las medidas del gobierno federal y las medidas de los gobiernos locales, que han podido contener verdaderamente los riesgos que el presidente no ha podido llevar a cabo, ¿no? Ok, a ver. Eso, bueno, esa es la etapa previa. La etapa posterior a todo eso, a partir de este mensaje que hemos visto del presidente, en el cual cambia de posición, en el cual dice, bueno, sí debemos estar en aislamiento. ¿Qué impacto ha tenido en la población mexicana? Me parece que todos empiezan como a preguntarse entonces qué era lo que estaba sucediendo hace apenas 2 días que nos había pedido que siguiéramos en las calles. Te comento, los gobiernos locales, que son de otros partidos políticos, han podido contener este tipo de medidas, ofreciendo call centers para atención del COVID y otro tipo de medidas mucho más obligatorias, y no porque no tenemos como una medida coercitiva en México para estar en nuestras casas. Sin embargo, pues sí es delicado que el presidente pues no haya tenido esa madurez para comunicar las cosas desde el principio bien, ¿no? Sí, Michelle. Ahora, la situación de México es muy parecida al Perú. O sea, no es que le dices a la gente quédate en tu casa y la gente se quede en su casa. Sobre todo después de que han visto al presidente abrazando y besando a toda la gente. El problema acá es que una gran parte de la población mexicana vive al día a día. Trabajan en el mercado, subsisten, ¿no? Hay un nivel de subempleo muy fuerte, hay un nivel, son independientes, no es que hay una gran formalidad de que la gente se puede ir 60 días a su casa y le van a pagar un sueldo. ¿De qué va a vivir esa gente? ¿Qué plan de contingencia o qué medidas económicas ha adoptado el gobierno de López Obrador? Medidas económicas, no hay una claridad específica en cuanto a ello. De hecho, él pedía que siguiéramos saliendo justo a las calles para que la economía no cayera. El análisis económico es desalentador, menos 0.7 en materia de PIB después de que termine, o que se prevé después de la crisis. Además, que llega el COVID a México en un momento en donde el sistema de salud se encontraba sostenido en agujas, porque estaba justo cambiando de organización y de operación, porque el presidente ya quería darle un giro distinto, y estábamos con falta de medicamentos, falta de organización, no había suficientes médicos y había un desorden absoluto. Ok, bueno, voy a hacer una broma muy sarcástica. La novela mexicana es que el presidente de México terminó pareciéndose al de Estados Unidos, ¿no? Qué tragedia, Una tragedia. Terrible, porque además no se ha querido hacer la prueba el presidente. Habla también un poco de que las mujeres van a cuidar a los enfermos, empieza con comentarios misóginos, con este tipo de narrativa que no nos lleva a ninguna información formal. Me parece que sí es grave. Tenemos ya 20 decesos y uno de los gobernadores de la República Mexicana, de Hidalgo, ya dio positivo en COVID. Correcto. Bueno, Michelle, te vamos a estar molestando para poder ir monitoreando lo que está pasando en México, especialmente también esta demora en el cierre de fronteras
con los Estados Unidos. Entiendo la situación económica, entiendo que hay una población del norte de México que tiene pases para poder ir a trabajar y poder dormir en México, pero lamentablemente ese también ha sido uno de los principales focos de inversión, uno de los brotes más importantes está en Los Ángeles, con una población que va a México ida y vuelta, ¿no? Sí, correcto. Ya las fronteras están semicerradas, solamente quien tenga permiso puede ir y venir, pero esto sucedió hasta ahora. Entonces, creo que debimos haber tomado las medidas todavía 2 semanas antes de este momento. Correcto, correcto. Muchas gracias, Michelle, y te vamos a molestar y les deseamos realmente el mayor de los éxitos y esperemos que México esté unido en este momento como debemos estar todos para salir de esta situación. Muchísimas gracias, ojalá que así sea. Un abrazo en nombre al auditorio. Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido Michelle Miranda, ella es dirigente política en el hermano país de México, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos.